Desde que venimos al mundo ya venimos con un carácter deformado, torcido. Ese carácter se va desarrollando y nos va acompañando a lo largo de la vida. ¿Por qué un hogar se deshace? Por causa del carácter. ¿Por qué pierdes el empleo? Por causa del carácter. ¿Por qué no vences en la vida? Por causa del carácter. ¿Por qué piensas que nadie te da una oportunidad? Por causa de tu carácter. El problema es que tú no aceptas que es tu carácter. Tú le echas la culpa de tu fracaso a todo el mundo. A todo el mundo. El otro día alguien me dice: pastor, a mí nadie me quiere en este mundo, pastor. Nadie me acepta, pastor. Tú no entiendes la vida, querido. La vida es como un espejo. Si tú de mañana te levantas y vas al espejo, si tú sonríes, el espejo te sonríe. Si tú frunces el ceño, el espejo frunce el ceño. Si tú amenazas, el espejo te amenaza. Quiere decir, el espejo te va a devolver la imagen que proyecta ¿quién? Tú. Entonces, cuando tú dices, nadie me acepta en esta vida, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Por qué nadie te acepta? Porque tú no aceptas a las personas. Porque tú quieres que las personas sean como tú quieres. Tú quieres que el mundo sea como tú quieres. Entonces no hay lugar para ti en este mundo. Porque el mundo va a ser como tú eres. Te voy a explicar. Mañana levántate temprano para venir a la iglesia. Y en el camino estás viniendo y te cruzas con alguien que nunca has visto. Y esa persona está toda preocupada con sus problemas caminando y tú aquí. Y tú dile así: buenos días, señor, con una sonrisa. Buenos días. Él que estaba caminando aquí todo concentrado en sus problemas, cuando tú le dices buenos días, te mira, tú con una sonrisa, buenos días, lo desarmas. Al principio se siente como desorientado porque no te conoce, y tú con una sonrisa, buenos días, lo dejas todo balanceado, y después él reacciona y te sonríe. Ah, buenos días. Porque el mundo es así. Yo te digo una cosa: ser feliz es la cosa más fácil. ¿Pero por qué no soy feliz? Es que tú quieres que el mundo sea como tú, a tu manera de ser, a tu manera de ver las cosas. ¿Por qué eres así? Tu carácter. Pero pastor, ¿qué culpa tengo yo de haber nacido con este carácter? Ah, pues no tienes, ni yo. No tenemos la culpa de haber nacido con este carácter. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahora nuestro corazón con este carácter es un pozo envenenado. Y el agua que tenemos dentro está envenenada. Y cuando esa agua sale envenenada. Entonces hasta las cosas buenas que hacemos son sucias, traen el veneno del pecado. Hasta las cosas buenas que hacemos son egoístas en el fondo. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que todos, por esto, todos caímos. Caímos como ¿qué? Como la hoja seca. ¿Cuándo se seca la hoja? Cuando el clima muda, cuando el clima cambia y la savia de la vida del árbol, por causa del clima, comienza a dejar de penetrar a la hoja. Entonces la hoja verde se vuelve roja, se vuelve marrón, se vuelve medio azul, marrón definitivo, y cae. ¿Por qué? Porque la savia del árbol
dejó de pasar a la hoja. Ahora Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, ¿qué dijo? Yo soy el árbol, ustedes son las hojas, las ramas. El que está conectado a mí y yo a él, ese lleva mucho fruto. Pero ¿qué pasa si tú te separas? ¿Y qué cosa es pecado? Separación de Dios. Te separas de Dios, y cuando te separas de Dios, te secas como la hoja y caes. Y una vez que caes, tus maldades te llevan como el viento. Tus maldades. ¿Cuáles son esas maldades? Tus justicias. Querido, quiere decir que hasta hacer cosas buenas para Dios, cuando las haces separado de Dios, son maldades. Y es por causa de esas maldades que estás como la hoja seca, y como la hoja seca eres llevada por el viento de tus propias maldades. Pero ¿cómo le puedes decir maldad al hecho de querer servir a Dios? Pues que quieres servirle a Dios separado de Dios. Y ahora te digo una cosa que te va a preocupar. Tú puedes estar en la iglesia, pero lejos de Dios. Hay mucha gente que está en la iglesia, pero no está con Dios. Pero es imposible que estés con Dios y que no estés en la iglesia. Lo que estoy diciendo, es posible estar en la iglesia y no con Dios, pero es imposible estar con Dios y no con la iglesia. Pero lo que tienes que preocuparte es en buscar a Dios, porque si no, si estás en la iglesia no es la fuente de la vida, la iglesia no es la fuente de la savia, es Dios. Tienes que estar en Él. Claro que en la iglesia también, pero si solo estás en la iglesia pero no en Dios, estás en la iglesia, hoja seca, y el viento te lleva, y lo que haces separado de Dios es maldad, aunque sea cosa buena. Es maldad, es trapo de inmundicia. Lo que necesitas es buscar a Jesucristo, entregarte a Él. Vamos a seguir analizando el siguiente versículo. ¿Qué dice? Nadie hay que invoque tu nombre. Pero ¿cómo nadie hay si la iglesia está llena? Ah, pero que invocar el nombre de Dios no es cantar un himno bonito. No es hacer una oración de 3 minutos. Eso no es invocar a Dios. Invocar a Dios no es ir a la iglesia. Nadie hay que invoque tu nombre. Ahora va a explicar qué cosa es invocar tu nombre. Que se despierte. ¿Cuándo se despierta? ¿Cuándo te despiertas tú? Al comienzo del día. ¿A qué hora entras al trabajo? A las 8. Pues si te despiertas a las 7:30 y tienes que estar en el trabajo a las 8, ¿a qué hora invocas el nombre de Dios? Entonces te vas a trabajar sin invocar el nombre de Dios. Pero el sábado te vienes a la iglesia y piensas que estás invocando el nombre de Dios, pero no te has despertado temprano para buscar a Dios. Dice, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Despertarse para apoyarse en Dios, ese es el secreto de la vida, querido. Despertarse para apoyarse en Dios. Porque cuando tú te levantas de mañana, comes un pedazo de pan con cualquier cosa y sales corriendo al trabajo, con tu actitud, no con tus palabras, sino con tu actitud, ¿sabes lo que le estás diciendo a Dios? Le estás diciendo lo siguiente: Señor, ¿sabes por qué me estoy yendo a trabajar sin apoyarme en ti, sin pasar tiempo contigo, sin haber abierto la Biblia, orado? ¿Sabes por qué me estoy yendo corriendo? Porque no necesito de ti, Señor. Yo solito, con mi trabajo, voy a ganar dinero. Pero cuando de mañana
En lugar de despertarte a las 7:30, colocas tu despertador para las 6, para tener tiempo suficiente para pasar 15 minutos en oración, estudiando un versículo de la Biblia, leyendo, meditando, buscando el poder de Dios. ¿Sabes lo que le estás diciendo con tu actitud? Señor, mira, tengo mucho que hacer hoy día. Mi agenda está llena. Pero a pesar de eso, Señor, yo estoy separando este tiempo para hablar contigo. Estoy aquí arrodillado hablando contigo. ¿Sabes por qué? Porque yo sin ti no soy nada, Señor. Porque yo te necesito. Porque si me voy a trabajar sin pasar este tiempo contigo, mi trabajo no me va a servir de nada. ¿Y por qué no? Porque todo es trapo de inmundicia. Entonces, cuando tú estás conectado a la fuente del poder que es Cristo, la savia de la vida te pasa a ti. Entonces viene el otoño, todas las hojas a tu lado se vuelven rojas, rojizas, amarillas, secas y caen. Y tú floreces verde, porque tú estás recibiendo la savia de la vida.